Creo que serán inagotables para nosotros las enseñanzas de Benedicto XVI. Hay personas cuya figura se agranda más con el tiempo y se valora más después de su muerte, cuando ya no las tenemos cerca y no podemos gozar físicamente de lo que nos transmitían en vida. Y a mí me ha pasado con varias figuras, ahora me va sucediendo también, pero hace años, no ya después de su muerte, sino después de su retiro, con Benedicto XVI, porque cuando un papa está reinando durante su papado, pues a veces no da tiempo a asimilar todo lo que produce, a ir al ritmo de él, de sus ángelus, sus catequesis de los miércoles, sus discursos, sus viajes, sus audiencias, y no te da tiempo a seguirlo todo. Y luego vas administrándotelo según tu necesidad, según el tiempo litúrgico, según tu estado de ánimo, en fin, y vas buscando, y sobre todo se van haciendo también antologías para la predicación, pues las homilías de Benedicto en cada ciclo litúrgico, en fin. Hemos hablado ya aquí en alguna ocasión, creo recordar que fue el 4 de agosto, en una hora santa de un jueves, por tanto hace ya medio año, estaba todavía en este destierro nuestro querido Benedicto, de la adoración eucarística según él la presentaba. Y traté de explicar, ofrecer algunas homilías, un encuentro que tuvo con los niños de catequesis de primera comunión el 15 de octubre del año 2005. Está grabado, ya todo está grabado y se puede ver en internet, claro, los niños allí sentaditos a sus pies, explicándoles, poniéndose de pie uno detrás de otro, que como sabemos que Jesús está allí en la Eucaristía si no le vemos, y él contesta que tampoco vemos nuestro entendimiento y razonamos, que tampoco vemos la corriente eléctrica, pero viene la luz, y que a Jesús le vemos porque donde hay bondad, donde hay ganas de ser mejores, donde hay cambio del corazón, es que está Jesús. Otro le preguntaba por su primera comunión, y el Papa, ya viejito, evocaba los recuerdos de su infancia, de su familia, de la fe católica, tal como la vivió en aquella Baviera, de una Alemania de la preguerra, pues muy respirable. La Alemania de hoy ya saben que está al borde de un cisma. El episcopado alemán está prácticamente inficionado de herejía hoy. Y bueno, pues entonces Benedicto acudía a esa infancia suya, a sus padres tan buenos. Otro niño le preguntaba, ¿y entonces qué es la adoración? Y Benedicto dijo, la adoración es decirle a Jesús, yo soy tuyo y quiero que tú seas mío, quiero andar por tus caminos. Bueno, eso era en el año 2005, cuando el Papa estaba empezando, ya anciano, un poco inexperto con su carácter tímido de estudioso, estaba empezando a sus 75 años, como él decía, a aprender a ser Papa. Ya le dijo a un periodista que le preguntó, ¿cómo le va? Dice, pues estoy aprendiendo el oficio. Y en aquel año 2005 me llama la atención que tuvo muchas intervenciones, que fue medio año, porque en realidad empezó a finales de abril a ser Papa, y muchas intervenciones sobre la importancia clave de la adoración. Como si él quisiera
plantear una línea programática de su pontificado que se centró básicamente en señalar la primacía de Dios, el protagonismo de Dios, la importancia insoslayable de la fe, no de una iglesia que se dedica a hacer cosas, a consensuar, a caminar. Sí, todo eso está muy bien, pero eso sino parte de una raíz de fe sobrenatural, de obediencia de fe, de acogida de Cristo, de su palabra, de su enseñanza. Pues sí, se acaban haciendo sínodos aberrantes como el de Alemania para reivindicar una evolución de la Iglesia que acaba por no ser la Iglesia de Jesucristo. Entonces en la base está Jesús, Hijo del Dios vivo, que nos da el Espíritu Santo. Y por eso en la base está la adoración. Y por eso nuestra adoración eucarística es adoración trinitaria. En una de sus intervenciones, Benedicto, tan sabio, tan culto y al mismo tiempo tan inteligente, dice que nuestra adoración, como actitud más que espiritual, digamos, existencial, nuestra adoración hecha vida o nuestra vida hecha adoración, debe reunir el significado de dos palabras, una griega y otra latina, que son las que significan adoración. La palabra griega es proskinesis, que significa sumisión, de ahí viene la postura proskinein, la postura de arrodillarse, sumisa, reverente, obsequiosamente, la sumisión de alguien que sabe que depende de otro. Pero dice Benedicto, esta sumisión no es alienante para el hombre, no le despersonaliza, no le roba libertad, porque como es sumisión al amor, con mayúsculas, lo que hace esta sumisión es que nos plenifica en la libertad. Y junto a este concepto griego, que significa adoración, está el concepto latino que nos resulta más inteligible. Yo no entiendo el latín, yo es que no me entero de la misa en latín, porque somos muy perezosos intelectualmente. Si el latín es un castellano bien hablado, si casi todas las palabras son iguales y te pones a pensarlas despacio, las que no te suenan de repente. Esta la he entendido muy bien porque misericordia es lo mismo en latín que en español, claro. He entendido muy bien, estaría bonito. Pero otras no te suenan. Y yo les digo a los seminaristas, mira, despacio. Quita las dos últimas letras o tres. ¿A qué te recuerda esta palabra? Claro, padre, es la misma palabra en español, claro. Bueno, pues en latín basta con pensar un poquito. Pero nos hemos hecho muy perezosos porque al ponérnoslo todo en castellano, no es que nos hayamos dedicado a profundizarlo en castellano, es que hemos desconectado directamente. Al no tener los misales en la mano ni nada, pues hemos desconectado. Bueno, pues en latín la palabra es adoratio, pronunciación de latín italiano. Si queremos pronunciación de latín español, que era más pedestre, adoratio. Bueno, pues adoratio es adoración. Y viene de dos palabras latinas, muy cortitas. Una es ad, que significa hacia, y otra es os, que significa boca. Os oris, oris. Es que no lo entiendo. Pues tú no dices que has hecho un examen oral. No dices que te has comunicado con tal persona oralmente. No dices que has hecho una oración. Pues eso viene de os, oris, de donde viene Horacio, oración. Bueno, pues el concepto ad oratio, adoración, significa hacia la boca del otro. O sea, es una comunicación boca a boca.
Incluso Benedicto XVI lo traduce como un beso, que es la máxima comunicación de confianza, de confidencia, de cercanía, de amor. Y Benedicto XVI nos hace entender la adoración como una sumisión, proskinein, en forma de beso o abrazo, adoratio. ¿Qué es lo que hace el niño con su mamá o la amada con su amado? Se funde en un abrazo, le besa para decirle soy tuyo. Y esto es la sumisión amorosa. Esto es la adoración voluntaria como expresión máxima de libertad. Fíjense qué enfoque tan profundo, tan bello hace Benedicto XVI. Pero luego tiene una intervención que ayer estuve estudiando largamente y profundicé en ella o intenté hacerlo de una manera que hasta ahora no había experimentado porque, como digo, los papas van hablando y enseñando y nosotros estamos a nuestras cosas. Y luego pasan los años y descubres pues un discurso colosal de Pío XII o una encíclica de Pío XI, o en fin. Bueno, pues yo estuve gozando mucho porque me llamaron para hacerme una entrevista de esa televisión de Madre Angélica que se ve mucho en América. Era peruana la chica que me llamó, muy agradable, de los que me atendieron, y esa televisión se ve también aquí. Bueno, pues, y querían una presentación sobre la adoración en Benedicto XVI porque habían oído alguna conferencia mía en 5 minutos. Y en 5 minutos me proponían 5 preguntas. Para contestar cada una yo tenía 1 minuto. Y bueno, más o menos lo hubiera hecho, pero luego me dijo la chica, pero bueno, nos podemos alargar un poco más, que es lo que suele pasar. Y al final, pues yo creo que estaría por lo menos 10 o 12 minutos. Pero bueno, era una cosa muy telegráfica. Y entonces no pude decir nada. Y por eso tenía pensado otro tema para este retiro hoy, pero como tenía esto fresco de ayer y me había hecho tanto bien espiritualmente, dije, lo voy a compartir. Pero no apenas pude decir nada de lo que estuve leyendo, muchas cosas, pero a lo que quiero aludir concretamente. Creo que es una de las intervenciones magisteriales, con poco rango magisterial, porque una homilía de un papa no tiene el rango de una encíclica o de una bula o de una declaración dogmática, por supuesto, una homilía, pero es una intervención de un papa de las cosas más bellas, profundas y agudas teológicamente, con ese estilo nuevo de teología que tenía Benedicto XVI, porque no era tomista ni escolástico, pero es de las cosas más bellas teológicamente que yo he leído sobre la Eucaristía y sobre la adoración eucarística. Ya nos queda un poquito distante. Ustedes eran unas niñas, la mayoría. Me refiero a la homilía que tuvo precisamente dirigida a los jóvenes, porque hoy tenemos el error de tratar a los jóvenes y a los viejos como si fueran tontos. A mí me pone muy nervioso hablar a los niños, incluso aunque sean muy pequeños, como si no te estuvieran entendiendo. El niño entiende mejor que nosotros. Y los viejos, no digamos, porque tienen una experiencia acumulada y una sabiduría. Te acercas a un viejo, lo primero dándole voces. Lo segundo, haciéndole unas carantoñas ridículas. ¿Cómo está? ¡Qué bien le veo! ¡Qué bien! ¿No? A ver, pero es una persona venerable. Háblale con normalidad. Y a los jóvenes, pues nada, a bailar y a ponerse plumas y chinchetas y al guitarreo y como si fueran absolutamente estúpidos. Y así salen, claro. Y así como van a salir ni vocaciones, ni familias en condiciones, ni gente seria, ni nada. Pues estamos un sistema para criar payasos. Bueno, pues Benedicto XVI, como era un hombre tan respetuoso, tan delicado, pues les dirige a los jóvenes una homilía de una densidad, pero no de una densidad pedante científica para que los jóvenes no la entiendan. No,
sino acomodada a sus entendimientos, pero con una profundidad admirable, en la Jornada Mundial de la Juventud en Colonia, en agosto del año 2005. Toda ella sobre la Eucaristía, porque el tema de aquella jornada, el lema, fue el de los magos: hemos venido a adorarlo. Ese quiso el Papa que fuera el lema de la jornada, o a lo mejor se lo encontró, no lo sé bien, porque claro, en la jornada de Colonia se la encontró ya organizada. Luego él organizó, en fin, le organizaron, pero él quiso celebrar las dos siguientes, que fueron también espléndidas, la de Sydney en Australia y la de Madrid, en Cuatro Vientos, y en Madrid, en fin, en Cibeles y todo aquello, y tuvo la particularidad de como inaugurar un formato nuevo para las Jornadas Mundiales de la Juventud, donde el momento principal era el de la adoración eucarística. Y él quiso un tiempo largo, donde los jóvenes no estuvieran cantando, ni dando testimonios, ni asistiendo a catequesis, ni siquiera escuchando al Papa o en la Santa Misa, sino adorando en silencio. Y esto es muy importante porque lo dejó como un ejemplo, lo mismo que dejó como una enseñanza, que solo dio la comunión siempre en la boca y de rodillas. Lo mismo que dejó como una enseñanza el esplendor de la liturgia, la belleza de los ornamentos, la dignidad de la música, todo eso que no hemos querido aprender de un hombre sabio y amante de la excelencia y no de la vulgaridad ni la ramplonería. Y entonces en aquella homilía a los jóvenes les dijo todo el tiempo cosas interesantísimas sobre la Eucaristía y sobre la importancia soberana de la adoración. Ante la sagrada hostia, les dijo, en la cual Jesús se ha hecho pan para nosotros, que interiormente sostiene y nutre nuestra vida, comenzamos ayer por la tarde el camino interior de la adoración. Fijémonos bien, camino interior. La adoración no es preparar un altar o un manifestador en el centro de un retablo con muchas luces y velas y distribuir los turnos que nos tocan y, en fin, organizar la adoración. También, por supuesto, hay que organizarlo porque las cosas hay que planearlas, pero la adoración es sobre todo un camino interior. Yo puedo estar allí muy reverente y muy arrodillado y ante la custodia, pero estoy haciendo un camino interior de adoración, como el de los magos, dejando mi tierra y mis comodidades, saliendo de lo mío para ir a adorarle. Y añade Benedicto, otra frase estupenda. En la Eucaristía, la adoración debe llegar a ser unión. Mi adoración me fusiona con Cristo. Mi adoración me transforma en Él. Mi adoración me contagia sus sentimientos de obediencia, de kenosis, de anonadamiento, de desaparición, de sumisión total a la voluntad del Padre. Haciendo del pan de su cuerpo y del vino su sangre, dice el Papa, anticipa su muerte, la acepta en lo más íntimo y la transforma en una acción de amor. Lo que desde el exterior es violencia brutal, la crucifixión, desde el interior se transforma en un acto de un amor que se entrega totalmente. Esta es la transformación sustancial que se realizó en el cenáculo y que estaba destinada a suscitar un proceso de transformaciones, cuyo último fin es la transformación del mundo hasta que Dios sea todo en todos. ¿Qué hace el Papa? Presenta a los jóvenes un camino.
El punto de partida es la transustanciación, la conversión del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero dice el Papa, no se termina ahí la transformación. Eso es el inicio de una serie de transformaciones que hace Cristo. Nos da su cuerpo y su sangre para que también nosotros mismos seamos transformados y lleguemos a ser consanguíneos suyos, de su misma carne y sangre. Y entonces la adoración es, de este modo, unión. Fíjense qué otra afirmación de Benedicto. Dios no solamente está frente a nosotros como totalmente otro, porque efectivamente es así. Nosotros nos postramos ante Jesús sacramentado. Él es Dios, yo soy una criatura, un pobre gusano. Es la santidad, yo soy un pecador. Él es infinito, yo soy finito y mortal. Él es bellísimo y perfecto, yo soy una pura imperfección. Él es el totalmente otro. Pero dice el Papa, no solamente está como el totalmente otro, no subrayemos tanto la distancia, sino que está dentro de nosotros y nosotros estamos en él. Su dinámica nos penetra y desde nosotros quiere propagarse a los demás y extenderse a todo el mundo, para que su amor sea realmente la medida dominante del mundo. Y entonces acude a la explicación, a que ya hemos aludido antes, de la palabra griega proskinosis, que significa, hemos dicho, la sumisión, el gesto de sumisión, el reconocimiento de Dios como nuestra verdadera medida, cuya norma aceptamos seguir. Y significa, explica el Papa con su agudeza tan particular, que la libertad no quiere decir gozar de la vida, considerarse absolutamente autónomo, sino orientarse según la medida de la verdad y del bien, para llegar a ser de esta manera nosotros mismos verdaderos y buenos. Esta es la proskínesis, la adoración. Sumergir mi libertad en la única libertad que es Dios. Y la palabra latina, esta es ad oratio, contacto boca a boca, beso, abrazo, y por tanto, en resumen, amor. Y así la sumisión se hace unión, porque aquel al cual nos sometemos es amor. Así la sumisión adquiere sentido, porque no nos impone cosas extrañas, sino que nos libera desde lo más íntimo de nuestro ser. Estas son algunas de las frases de la larga, espléndida homilía que dirigió, como digo, en Colonia a los jóvenes. Algunos meses más tarde, en víspera de Navidad, el 22 de diciembre de 2005, tuvo aquel importante discurso de felicitación a la curia romana, donde acuñó aquellos dos conceptos suyos que tantos se ventilaron después y se explicaron. La hermenéutica de la reforma en la continuidad frente a la hermenéutica de la ruptura. Y él venía a decir, parece que después del último concilio no vale nada en la Iglesia más que lo de estos 50 años. Lo demás no ha tenido importancia, es más, estaba equivocado. Como pasa, por ejemplo, con la liturgia. Por eso quiso rescatar la misa tradicional y por eso no se explica que se la persiga, porque como él dice en la carta espléndida
con que acompañó el motu proprio Summorum Pontificum. No puede ser perjudicial para nosotros lo que ha sido benéfico para todas las generaciones anteriores. Eso en cuanto a la liturgia, en cuanto a la teología, en cuanto a la moral, en cuanto a la pastoral, en cuanto a los sacramentos. No se puede romper. Lo de antes no valía. Entonces nuestros abuelos han estado equivocados, los santos estaban fuera de órbita. Menos mal que hemos descubierto todo lo auténtico a partir del Vaticano II. Es un error. Y decía el Papa, frente a eso, no hermenéutica como algunos la nombran, simplificando la expresión, no hermenéutica, que significa interpretación. Hermenéutica es interpretar algo. No hermenéutica de la continuidad, sino él, que era muy preciso, dijo hermenéutica de la reforma en la continuidad. Hay que reformar la pastoral, hay que reformarla en ciertos aspectos de la enseñanza teológica. Reformémosla, pero hagámoslo bien. Reformar no es deformar. Reformar no es protestantizar, aunque se haya llamado siempre mal la reforma de Lutero, cuando fue el cisma, la herejía de Lutero. Bueno, pues en ese discurso de la hermenéutica, no me quería referir a eso, Benedicto XVI tocó otros puntos. Fue un discurso muy interesante. Y uno de los puntos que tocó fue la adoración también. Y dijo, la Jornada Mundial de la Juventud ha quedado grabada como un gran don, se refiere a Colonia, en la memoria de cuantos estuvieron presentes. Más de 1 millón de jóvenes se reunieron en la ciudad de Colonia. El lema era el hombre en adoración. Hemos venido a adorarlo. Y añadía el Papa, antes que cualquier actividad y que cualquier cambio del mundo, debe estar la adoración. Solo ella nos hace verdaderamente libres. Solo ella nos da los criterios para nuestra acción. Precisamente en un mundo en el que progresivamente se van perdiendo los criterios de orientación y existe el peligro de que cada uno se convierta en su propio criterio, es fundamental subrayar la adoración. En todos los que estaban presentes en Colonia se grabó de forma imborrable el intenso silencio de aquel 1 millón de jóvenes, un silencio que nos unía y elevaba a todos mientras se colocaba sobre el altar al Señor sacramentado. ¿Cómo no recordar, añado yo, aquel huracán inesperado en 4 vientos? Pasamos miedo los que estábamos y al Papa le refugiaron bajo paraguas proponiéndole que se marchase. No, yo sigo, resisto aquí. Pero claro, aquello hizo perder más de media hora. ¿Y entonces qué hizo el Papa? Para no suprimir la adoración, impresionante, en aquella custodia de Arce de Toledo que se llevó para la ocasión, para no suprimir la adoración, suprimió su propio discurso. Y luego se distribuyó a los jóvenes el discurso, se publicó en internet, pero él dijo no hablaré yo, que hable Jesús. Entonces el protagonismo fue de él. Para mí, añadía el Papa en ese discurso a la curia, es conmovedor ver cómo por doquier en la Iglesia se está despertando la alegría de la adoración eucarística y se manifiestan sus frutos. En el periodo de la Reforma litúrgica, a menudo la misa y la adoración fuera de ella se vieron como opuestas entre sí. Según una objeción entonces difundida, el pan eucarístico no se nos habría dado para ser contemplado, sino para ser comido. En la experiencia de oración de la Iglesia ya se ha manifestado la falta de sentido de esta contraposición. Ya San Agustín había dicho, nemo autem illam carnem manducat, nisi prius adoraverit, peccemus non adorando. Nadie come esta carne sin antes adorarla. Pecaríamos no adorando. Por eso el sentido de comulgar de rodillas. Porque yo antes de comer adoro. Y no voy como quien va a coger una
galleta o una fruta, que ese no adora a nada. Pues son muchas más ideas las que en ese discurso al que me refiero a la curia y en muchos otros vierte Benedicto XVI. Nosotros tenemos que terminar aquí ya, pero añadimos esto que dijo él en aquella ocasión, el 22 de noviembre de 2005. No es que en la Eucaristía simplemente recibamos algo. Es un encuentro y una unificación de personas. Pero la persona que viene a nuestro encuentro y desea unirse a nosotros es el Hijo de Dios. Esa unificación solo puede realizarse según la modalidad de la adoración. Recibir la Eucaristía significa adorar a aquel a quien recibimos. Precisamente así y solo así nos hacemos uno con Él. Solo en la adoración puede madurar una acogida profunda y verdadera. Y en ese acto personal de encuentro con el Señor madura luego también la misión social contenida en la Eucaristía y que quiere romper las barreras no solo entre el Señor y nosotros, sino también y sobre todo las barreras que nos separan los unos de los otros. O sea que la adoración no es un intimismo individualista, no es un movimiento centrípeto hacia mí mismo. La adoración tiene que significar una proyección hacia el otro y tiene una dimensión naturalmente caritativa y social, porque si Jesús me dice en la hostia, tomad y comed, yo tengo también que decir a mis hermanos, señalando a mi cuerpo, a mi tiempo, a mis posibilidades, a mi salud, tomad y comed. Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Pidamos a María, mujer eucarística, la llamó Juan Pablo II y volvió a llamarla Benedicto XVI en tantas intervenciones. He repasado muchos ángelus de Benedicto XVI sobre la Eucaristía, cada día del Corpus y en otras ocasiones, y casi siempre termina invocando a María como mujer eucarística. Invoquémosla así nosotros también, para que sea ella la Inmaculada, llena de Dios, toda pura, toda libre, toda limpia, toda santa, quien nos enseñe a adorar a Jesús.